Llegamos a Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, desde el verso 1 dice así la palabra del Señor. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, por darnos la fortaleza para poder estar, Señor, delante de tu presencia en esta noche. Rogamos, Señor, que tú nos des tu bendición, envíes un viento fresco sobre de nosotros, Señor, y la luz de tu palabra ilumine los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestro sentido para comprender, entender tu perfecta voluntad. Permite que el poder de tu Espíritu llene nuestros corazones y en todas las cosas seamos iluminados. Señor, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y abundante gracia nos sea dada. Padre, gracias. Muchas gracias por tan grande amor te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Dice el apóstol Pablo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Dice, ojalá. ¿Por qué el apóstol se muestra como si fuese un loco? Porque solo un loco produce locura. ¿De dónde sale la locura sino de un loco? Entonces aflora los pensamientos, las acciones de un loco. Entonces Pablo dice, ojalá me toleren un poco de locura. ¿Por qué él decía un poco de locura? A causa del celo que él tenía en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la iglesia, conociendo y entendiendo las astucias del diablo, de cómo él disimuladamente entra en la vida de las personas y sin darse cuenta desvían a los cristianos de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, por eso él dice, ojalá ustedes me entiendan que el celo con que yo los celo a ustedes no es un celo humano, no es un celo que proviene de mí mismo, sino que mi celo proviene de Dios. Porque es como si Dios a ustedes a través de mí los estuviera celando y estuviera mirando la actuación del maligno de cómo los quiere desviar, de que se consagren para Dios, desviarlo, de que busquen al Señor, desviarlo, de que estén siempre en la presencia de Él, desviarlo de la oración, desviarlo de los grupos, desviarlo de los cultos, busca la forma, la manera, cómo desviarlo. Y el apóstol Pablo, con celo de Dios, empujaba a los hermanos a la presencia del Señor. Por eso es Pablo el que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre,
¿Sabe lo que es una costumbre? Ya está acostumbrado a venir un día sí, otro no, 2 días no, un día sí. Está acostumbrado, una mala costumbre. Entonces el celo de Dios dentro de Pablo lo llevaba a mirar y a decirle así: no dejen de congregarse, no dejen las congregaciones, no dejen de orar, no dejen de leer la Biblia, no dejen de congregarse al Señor, no dejen. ¿Qué lo impulsaba al apóstol a hablar de esa manera? El celo de Dios. Entonces ya parecía como si fuese un loco. Parecía como si fuese un loco, porque estaba guardando la iglesia, empujando a la iglesia a la presencia del Señor, dirigiendo la iglesia, mirando todas las cosas para que nadie se desvíe. Entonces ya parecía como un loco. Por eso dice el apóstol: ojalá me tolerase un poco de locura. Pero esta locura no era una locura humana. Esta locura era un celo de Dios profundo por los hermanos para que no se pierdan. Por los hermanos para que no sean engañados, por los hermanos para que no sean sacados de la verdadera sinceridad y servicio a Dios, de los hermanos para que no haya alguien que los engañe y le llegue a decir: no hay que ser tan fanático, ¿vio? Porque no faltan el maligno a través de alguien que dice así: no, yo voy, sí, yo soy cristiano, pero no soy tan fanático, no voy a estar hablando todo el día de Cristo, no voy a estar, no hay que ser tan fanático. Entonces el apóstol Pablo, él veía cómo el diablo seducía y quería seducir y quería dividir, extraviar a alguno de la sincera fidelidad al Señor. Él siempre usa guantes de seda para actuar, de manera que usted ni cuenta se da. Nosotros hemos estado viendo cómo es que Lot ni cuenta se dio lo que estaba haciendo. Cada vez que se acercaba más a Sodoma, se estaba alejando cada vez más del hombre de Dios. Cada vez que van abandonando la congregación, se van alejando más de la reunión de los santos. Entonces se vuelve luego una costumbre el dejar de congregarse, el no congregarse, el congregarse de vez en cuando, como que de vez en cuando está bien. Entonces la persona no se da cuenta, pero de a poquito se va separando de Cristo, se va separando de la iglesia, se va separando de la congregación de los santos, se va separando de los hermanos de a poquito, como dijimos. ¿Cómo entra la persona en el vicio? De a poquito, una pitadita, un traguito, chupar para adentro el aire con las narices, una aspiradita, no es nada. Entonces de a poquito va entrando y cuando se quiere dar cuenta, el alcohol ya mordió como un basilisco dentro de él y lo dominó, alcohol, droga y todas las cosas. Entonces, ¿cómo llegó ahí? De a poquito. Que no sé qué es lo que miraba el apóstol Pablo. Justamente miraba eso y sentía adentro un celo, viendo cómo se estaban algunos resbalando, cómo estaban algunos separándose, cómo algunos habían sido enlazados por el maligno, enlazados por el diablo. Entonces dijo: no, tolérenme un poco la locura que yo tengo, pero quiero decirles, tan mal lo que están haciendo, ¿no ven lo que hacen? ¿Cómo se van a separar de Cristo? ¿Cómo se van a separar del servicio a Dios? ¿Cómo van a abandonar las cosas que el Señor les dio para que ustedes lleven adelante la obra del Señor? ¿Cómo van a abandonar? ¿Cómo van a dejar? ¿Cómo se van a apartar? ¿Cómo? Entonces él dice: tolérenme un poco de locura, pero lo que hay dentro mío es un celo, y no es un celo mío, sino que es un celo de Dios por ustedes. Por eso dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. ¿Por qué dice ojalá me tolerase? Porque si no lo tolera, se ofende. Ay, lo que me dijo el pastor, vio que no deje de congregarme. Y no, ¿y qué se piensa el pastor? ¿Y qué se piensa Pablo? ¿Y qué, vio? No, entonces ojalá me toleren.
Y no me salgan criticando después. Ojalá me toleren, ojalá soporten la exhortación que viene de parte de Dios para que ustedes estén firmes, para que no se detenga. Ojalá ustedes puedan soportar la exhortación, porque la exhortación, aunque va a producir al principio un poco de molestia, después va a dar fruto apacible a aquellos que son ejercitados en estas cosas. Después van a ver el fruto apacible. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Os he desposado. Esa palabra desposar tiene como un enredo entre casamiento, pero desposar en este caso viene así como comprometerse. A ustedes los comprometí con Cristo, están comprometidos con el Señor. ¿Qué están esperando? ¿No están esperando la boda del Cordero? ¿No están esperando que Cristo venga a llevarse la esposa? ¿No dicen los cielos, alegraos cielo, porque son venidas las bodas del Cordero? ¿No dice que son venidas? Quiere decir que ¿cómo estamos nosotros con el Señor? Comprometidos. Comprometidos con Cristo. Eso es lo que estamos todos nosotros. Entonces es como que Pablo dijera, los comprometí con un solo esposo, no tienen dos esposos, los comprometí con un solo esposo, con un solo hombre llamado Jesús. Ustedes pertenecen a un solo reino, el reino de los cielos. Ese es el lugar de ustedes, y su esposo con quien están comprometidos es con Cristo. Pero tengo temor que el diablo con su astucia, porque tiene una habilidad para engañar el maligno, a ustedes lo desvíen de la sincera fidelidad a Cristo. Y le diga, no pasa nada, no es nada. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Haciendo esto? No, seguí haciéndolo, no pasa nada, no es nada, hermano. Adulterá, mentí, fornicá, engañá, hace todo lo malo, no pasa nada. Roba, hace maldad, no pasa nada. Entonces el diablo con esos guantes de seda va trabajando en las personas, haciéndole creer que no pasa nada, para llevarlo a separarlo cada vez más de Cristo y que se extravíen de la sincera forma de servir a Dios, de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso él menciona a Eva y dice, ella fue engañada, ella sabía lo que no tenía que hacer, le había sido dado el conocimiento, no van a comer de este árbol, le dijo a Adán le dijo, Dios dijo que de ese árbol no hay que comer, tenía el conocimiento, sabía lo que tenía que hacer. Cuando se acercó a ver el árbol, con la astucia, la acción hábil que tiene el diablo, con astucia la llevó a hacerle creer que si comía, iba a ser como Dios, y que si comía no iba a morir, y si comía no pasa nada. La astucia del diablo es así. No pasa nada, vos podés hacerlo. Vos sos soltera todavía, no, cuando te casé recién cuidate. Ahora no pasa nada. Nosotros hemos estado viendo, Dios es el que hizo todas las cosas buenas y hizo el sexo bueno y lo estableció dentro del matrimonio para la formación de una familia. Para eso ha sido creado, para la formación de una familia y para que el hombre y la mujer disfruten el uno del otro dentro de lo que los lazos del matrimonio, para la formación de una familia firme y estable. No lo hizo para fuera del matrimonio, por eso es que siempre nosotros encontramos, no fornicarás. Y vimos, hermanos, la fornicación es un pan de todos los días en el mundo, pero en el pueblo del Señor no debe de ser así, sino que cada una debe de guardarse para cuando entre al lazo del matrimonio, entonces hacer la formación de una familia.
Es para eso, para el lazo del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que dice el diablo? No pasa nada, vos hacé tu vida, hacé lo que vos sentís. Vos lo sentís, hacelo. Vos sentís robá, robá. Vos sentís mentí, hacé lo que vos sentís. Entonces, acá nosotros miramos la palabra de Dios y dice Pablo, yo tengo temor que ustedes sean arrastrados por medio del engaño a hacer cosas que antes no hacían y que sean extraviados de ser mujeres y hombres sinceros que con puro corazón sirven a Dios. Tengo ese temor, dice. Por eso dice, ojalá me toleren. Lo que yo hablo, a alguno le retiñe los oídos, a otro parece como que es un clavo hincado en la mano. Bueno, así son las palabras de los maestros de las congregaciones. Son como clavo hincado, pero produce como una herida, pero luego produce una bendición, porque la palabra de Dios penetra, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra, hiere, corta, desmenuza y cuando sale sanando. Y después deja bendición en el pueblo del Señor. Entonces Pablo dice así, ojalá me tengan paciencia, yo soy como un viejo loco, ya parece como que yo soy de otra época, de otro lugar, pero ¿sabe qué? Es verdad, yo soy de otra época y de otro lugar, soy del reino de Dios, un reino inconmovible, donde no hay cambio, porque Jesucristo no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy, por los siglos y de los siglos, no cambia, Dios no cambia, es el mismo. Es el mismo, no cambia Él. Por eso dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, los comprometí a ustedes, con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, presentarlo como una virgen pura a Cristo es el matrimonio. ¿Cómo llega a la mujer? Así, al matrimonio. Entonces, dice, como una virgen pura, guardada para su marido, guardada para su esposo, guardada para la formación de un hogar, como una virgen pura para Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sean extraviados es que salieron del camino. ¿Venían bien? El diablo con su astucia lo hizo salir del camino y le hizo creer que lo malo estaba bien. ¿Qué le hizo creer a Eva? Que comer del fruto estaba bien. No pasa nada. No vas a morir, no pasa nada. Y luego de haber comido vino el juicio de Dios sobre Eva y sobre Adán. Vino el juicio del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, tengo ese temor que la serpiente con su astucia, porque con qué astucia engañó a Eva en el huerto del Edén, le hizo creer que era mejor lo que ella decía que lo que Dios decía, ¿vio? Porque a veces hay personas que son así, no, Dios, aunque la Biblia dice así, pero no, vos no hagas caso. No haga caso. ¿Qué es lo que van a hacer los malos con la palabra de Dios? ¿Sabe a dónde tiene que llegar todo esto? Porque estamos llegando a los tiempos de Noé y como en los días de Lot, a que la palabra de Dios sea quitada, porque la palabra de Dios habla en contra de todo lo malo. Entonces, cuando el impío que ha de venir se manifiesta, va a arrancar, va a romper, va a tirar. No, la palabra de Dios hay que hacerla pedazo. Ese libro no sirve. Nosotros ponemos la regla, la forma, porque no
no va a haber otra manera que puedan quitar la palabra de Dios. La palabra de Dios es firme, es eficaz, es penetrante, llega, hermano, hasta el espíritu, traspasa los huesos, los tuétanos, llega al espíritu. Es una palabra poderosa, entonces van a tener que ellos quitar la palabra escrita, pero la palabra escrita en el corazón de los hombres no la van a poder quitar. Quizá ninguno de los hombres tenga ya más Biblia para leer, pero lo que ha escrito Dios en su corazón y en su mente no podrán ellos borrarlo ni quitarlo. Solamente quitándole la vida a los que han creído. Y aunque le quitan la vida, ellos han entendido. No temáis a los que matan el cuerpo. No le tengan miedo. Teman aquel que puede matar su cuerpo y echar su alma al infierno. Pero a estos que solamente tienen autoridad sobre el cuerpo de ustedes, no le tengan miedo, no le tengan miedo. Porque ¿qué es lo que sacó a luz Cristo? La vida y la inmortalidad. La muerte no es el final de todo. La muerte para los que han creído es el principio de la vista de la vida eterna que tanto se ha hablado. Entonces salimos de nuestro cuerpo y vamos a nuestro lugar preparado por el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ella fue engañada, pero ahora ustedes, vuestros sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿cómo? ¿Que este es otro Jesús? No. Está presentando a Cristo de otra manera. No, si Cristo fumaba, no, si Cristo estaría en nuestro tiempo, Él también andaría con arito en la oreja, andaría, qué sé yo, como Él quiere. No, entonces le presenta a otro Jesús. Entonces el apóstol Pablo dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, no le presenta el Jesús de la Biblia, sino que le presenta un Jesús hecho en su propia imaginación, un Jesús hecho a su forma, un Jesús hecho a su manera, un Jesús hecho a su conveniencia, que no tiene nada que ver con el Jesús de la Escritura y el Jesús de la Biblia. Entonces ellos acomodan las cosas a su pensamiento y muestran las cosas según el pensamiento de ellos. Va a pasar ese hombre, su pensamiento se va a ir, pero siempre la palabra escrita va a quedar para lo que vienen después. Siempre la palabra escrita no va a cambiar, va a estar siempre firme hasta el último gentil que entre y el último día de los hombres en la tierra. Entonces el apóstol Pablo dice así, porque si viene alguno predicando otro Jesús, le dejan otra enseñanza contraria a lo que han recibido. Le deja otra instrucción diferente a lo que el Espíritu Santo les ha hablado. Si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahí es donde está el problema. Toleran lo que no deberían de tolerar. Le predican, vienen, la Biblia dice así, dice, es otro Jesús, es otro espíritu y es otro evangelio. Y dice, y en lugar de decir, no, eso no es así, no, yo no voy a recibir esto, en lugar de resistirlo, lo soportan. Es decir, lo reciben. Ustedes pueden soportar el hecho de que venga a hablarle de otra manera y no le dicen, no, usted está equivocado, no es así, hermano. Ese Jesús que usted presenta no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es así. Entonces dice, ustedes lo toleran, lo soportan, lo admiten, lo permiten. Entonces tienen la capacidad de resistir y decir, no es así. Pero ustedes lo admiten. No, sí, tiene razón, no hay que ser tan fanático. No, sí, tiene razón, de vez en cuando hay que ir a la iglesia. No hay que estar siempre delante del Señor. No, de vez en cuando tiene razón, no hay que ser tan fanático. ¿Ve? En lugar de decirle, no, hermano, usted está equivocado. La Biblia dice, no dejando de congregarnos. Que usted no se congregue no significa que usted tiene razón. No, pero a mí las cosas me van bien. A usted las cosas le irán
bien, pero la Biblia dice no dejando de congregarnos. Entonces, en lugar de tolerarlo, mostrarle que está equivocado y que el Jesús que él quiere mostrar no es el Jesús de la Biblia, no es el de la Biblia. Porque el Jesús de la Biblia dijo, el que no dejare padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa por mí, no es digno de mí. El Jesús de la Biblia, el Jesús de la Biblia. Entonces el apóstol Pablo dice así, porque si viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, lo toleran. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Entonces parecía que hacía cosa que era como una locura para los demás. Cuando nosotros vamos a leer el verso 14 de esta segunda de Corintios, capítulo 11, mire lo que dice el apóstol. Capítulo 11, verso 14 de segunda de Corintios. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejante a nosotros. Ellos se glorían, se quieren mostrar como que ellos tienen razón, muestran a un Jesús diferente, traen un espíritu diferente y poseen otro evangelio, no el evangelio que el Señor administró y enseñó. Ellos traen otro evangelio. Entonces el apóstol Pablo dice, estos quieren la ocasión. ¿Sabe que quieren la ocasión? Que ustedes lo escuchen para ver si puede atrapar a alguno y llevarse detrás de sí haciendo discípulo a uno. Pero yo no le doy ocasión, no le doy ocasión. Algunos dicen así, ay, yo no sé, siempre predica el pastor, vaya a saber, no sé por qué será, porque yo predico mejor. Alguien dijo así. No, sabe que yo predico mejor que el pastor, entonces por eso a mí no me daba lugar. Vino y se fue después, ¿no? Estuvo con nosotros un pequeño periodo, después se fue porque según él no le daban lugar, porque es lo que quería, púlpito. No quería ser instruido, renovado, fortalecido, él quería púlpito. Entonces, como no le daban púlpito, está y se va. En una oportunidad, algunos se acordarán, un apóstol, Caretti, cuando vino a la iglesia de Pueblo de Amor, entonces estuvo ahí un breve periodo y después habló con el pastor Juan, porque él quería predicar. Entonces le dijo el pastor, sí, no, yo predicaba y yo allá dirigía y yo, sí, yo hacía. Entonces el pastor dijo, sí, no hay ningún problema. Bueno, quédate sentadito ahí 1 o 2 años y después vamos a ver qué es lo que hace. 2 años estuvo sentadito. Y después comenzó, ¿sabe que a un pastor que venga le diga, quédese sentadito ahí? No, él quiere púlpito, quiere predicar, no quiere aprender. Él quiere predicar. ¿Qué es lo que querían esto? Querían la ocasión justamente para presentarse a los hermanos y exponer un Jesús diferente, con un espíritu diferente y con un evangelio diferente al cual el apóstol Pablo estaba instruyendo a la iglesia para presentarla como una virgen pura a Cristo. Una iglesia que no se extravíe, que sea sincera en su fidelidad y servicio al Señor. Por eso él decía así, lo que hago, verso 14, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que lo desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejante a nosotros. Porque estos que predican a otro Jesús con otro espíritu y otro evangelio, porque estos son falsos apóstoles. No estaba hablando obrerito, es un diácono. Apóstoles. ¿Qué hay más arriba de apóstoles? Falsos apóstoles. Estos son falsos apóstoles. ¿Y cómo sabe que son falsos apóstoles? ¿No ve al Jesús que predican?
¿No ve que no es el Jesús de la Biblia? No escucha las palabras, lo que dice, lo que habla, la doctrina que trae. No escucha, no ve que no son las sanas palabras habladas y dichas por nuestro Señor Jesucristo. No ve que lo que está pretendiendo es extraviar a los que han creído de la sincera fidelidad a Cristo, presentándole un evangelio del vale todo, no importa, vale todo. Mas lo que hago, dice el apóstol, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejante a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿cómo dice que estaban estos disfrazados de creyentes? Es decir, por fuera todo muy bien, pollerita, todo perfecto. Pero por dentro, lo que había por dentro no era vida, sino muerte. Lo que había por dentro. Por eso lo exterior tiene que ir acompañado de lo interior. No sirve de nada estar exteriormente vestido de una forma cuando interiormente el corazón lo tiene en otra cosa. Su corazón no está en el Señor, como la mujer de Lot. La mujer de Lot salió de la ciudad de la destrucción. Se escapó, fue llevada y escapada del juicio, pero su corazón estaba en Sodoma. Por eso se dio vuelta a mirar, porque exteriormente parece como que salió bien, pero el corazón quedó allá atrás. Por eso se dio vuelta a mirar. Entonces, ¿quién salió? Una disfrazada que quedó todavía allá en el mundo su corazón. Entonces, ¿de qué sirve cuando un corazón no está convertido y exteriormente se muestra como si fuera una monjita y por dentro lo que corre no es Cristo ni es la vida de Cristo, sino que está esperando el momento para desatarse y salir de la iglesia y de la congregación para manifestarse como es en medio de un mundo que está en medio de la oscuridad? ¿De qué sirve ese disfraz? No sirve de nada. Lo exterior tiene que ser la manifestación de lo interior, de lo que hay adentro. Lo que hay adentro lleva a producir cambios exteriores. Por eso siempre decimos, no hay que apurar, deje que Dios haga la obra. No, porque usted tiene que, póngase pollera, póngase aquello, póngase lo otro, sáquese, deje en paz el alma, deje que la obra tiene que hacerlo Dios. No es una obra exterior de que usted ve, sino que comienza con una obra interior dentro del corazón y después eso dentro del corazón fluye hacia afuera queriendo agradar a Dios en todas las cosas. Entonces no lo apure, deje que la obra es de Dios, no es la obra del hombre. Entonces miramos estos ministros, ¿cómo estaban? Disfrazados. Los que cuando venga Cristo suene la trompeta y vuelven al cielo con Él, no son los disfrazados, son los verdaderos, los que amaron al Señor con todo su corazón y se rindieron al Señor en pleno servicio, rindiendo su vida, su corazón y todo lo que poseen al Señor. Por eso suena la trompeta y vuelan al cielo con Él. Los disfrazados se quedan. Porque viene a buscar Dios al hombre que ha nacido de nuevo, el interior. Los que están disfrazaditos como que fuesen cristianos vuelan todo al cielo y Él se queda. ¿Y cómo que yo me quedé? Y el Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca. Entonces el apóstol dice así. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, exteriormente están disfrazados, pero ¿cómo se conoce al árbol?
por su fruto. Al árbol, por su fruto lo conoceréis. No se puede cortar pera de un árbol de manzana, ni uva se puede cortar de un olivo, sino que lo que es el fruto, lo que es el árbol, es el fruto que produce. Entonces, un disfrazado, ¿qué fruto puede producir? Fruto malo, malas obras, malas intenciones, malas actitudes. Como su corazón está en el mundo, entonces su vida es el mundo, aunque está disfrazado como si fuese una persona que es de Dios. Por eso habla del disfraz. El Señor a nosotros nos llamó no para que estemos disfrazados, sino para que seamos genuinos, que lo que ve usted por fuera es lo que somos por dentro. Como usted nos ve por fuera, así somos por dentro, en lo que hablamos, en lo que decimos, en la forma que actuamos, así somos como nos ve. Por eso hemos estado viendo de Jesús, cómo es que Él llamó a los 12. ¿Para qué llamó a los 12? Para que estén con Él. Esto es falso. No pueden decir a alguien que venga a vivir con Él y que esté con Él, porque ¿cómo van a hacer para tapar sus malas obras? Si es malo, va a producir malas obras, y si alguien está cerca de Él, entonces inmediatamente va a ver las malas obras y va a decir, no, este no es de Dios. Él dice que es de Dios, pero las obras que hace manifiesta que no son de Dios, entonces no puede tener nadie cerca. Sin embargo, Jesús llamó a los 12 para que estén con Él. Entonces vieron cómo vivía, cómo se movía, las cosas que hacía, y fueron aprendiendo a ser sinceros servidores de Dios. Sincero. Por eso el apóstol Pablo dice, yo tengo temor que ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad al Señor. Por eso dice, no es extraño que también Satanás se disfrace como ángel de luz, como que fuese un angelito, y sus ministros también se disfrazan como que fuese ministros de justicia, pero el fin de ellos va a ser conforme a las obras que hacen, porque el mal árbol no puede dar buenos frutos, sino que va a dar malos frutos, conforme a sus obras. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Toma la iglesia y dice, ustedes están mirando esto, bueno, miren lo que tienen que ver. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, verso 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice así, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. A eso no es que hay que imitarlo, no. A eso disfrazado no hay que ni escucharlo. Menos dejarse seducir por sus palabras para que usted lo lleven al mal y hacerlo malo. Entonces dice el apóstol así, sé pues imitadores de Dios. Y luego dice, ¿por qué tienen que ser imitadores? Dice, como hijos amados. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con el hombre que ha creído? Le ha dado una muerte y un nuevo nacimiento. Ha nacido de nuevo. ¿De quién nació? Nació de Dios. Es decir, tiene dentro de sí la vida de Dios. Su vida espiritual es una vida que proviene de Dios. Todas las virtudes de Dios están dentro de él. Por eso dice, deben comprobar las virtudes de Cristo que están dentro de ustedes y expresarlas hacia afuera en manifestación humana. Expresar hacia afuera lo que ustedes son. Son un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que son ustedes. Entonces dice, ustedes pueden ser imitadores de Dios como lo que son, hijos amados, imitadores de Dios. Y luego pone el sello, y andad en amor, porque Dios es amor. El que imita a Dios tiene y debe de andar en amor, y muestra a Cristo. Y dice, así como Cristo nos amó. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó por nosotros. Nos amó, y no solo nos amó a nosotros, se sacrificó, porque el amor, este amor es un amor que se sacrifica, es un amor que prefiere el bien del otro antes que el propio, es un amor como el amor de la madre, prefiere darle de comer a sus hijos y ella no quedarse sin comer, pero que sus hijos coman. Así es el amor de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Dice, nos amó, y no solo nos amó, se entregó a sí mismo
por nosotros, como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces dice, sean imitadores de Dios. Entonces, ¿por qué quiere que seamos imitadores de Dios? Vamos a verlo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, cómo es que Pablo lo instruye a Timoteo y le dice lo siguiente. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Entonces, ¿a dónde nos lleva el ser imitadores de Dios? A ser ejemplo para los hermanos, ejemplo para los nuevos, ejemplo para los que entran, ejemplo para los que van creciendo dentro de la congregación, ejemplo que ellos miren la forma de actuar, de obrar, de moverse, la forma de hablar en la palabra, la conducta que tienen, una conducta de servicio al Señor, el amor que manifiestan a los hermanos, el espíritu con que hacen todas las cosas, la fe de la manera como lo lleva a hacer y la pureza que tienen. Entonces son modelos, ejemplo para otro. El ser imitadores de Dios lleva a ser ejemplo para los demás. Y finalizando, lo último, con esto finalizamos. En Tito capítulo 2, verso 11, veamos lo que el apóstol Pablo dice. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esos son los imitadores de Dios como hijos amados. La capacidad la tenemos porque hemos nacido de nuevo. Entonces, descubramos el poder que hay dentro de nosotros en esta vida espiritual y seamos imitadores de Dios como hijos amados. ¿Entendemos esto, hermano? No somos del mundo, somos del Señor. No pertenecemos a las tinieblas, pertenecemos a la luz. Hemos sido hechos hijos de Dios, hijos e hijas del Señor. Cerramos.